En un mundo que nos invita constantemente a producir, debemos recordar que Dios sigue obrando incluso cuando estamos dormidos. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un mega abrazo desde el reto de hoy de este día. Día jueves. Jueves 1 de mayo, cumpleaños de Julito. Ay, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Iván. Gracias. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Y te llene de salud, energía y vida. Gracias, muchas gracias. Contento de estar acá, contento de estar haciendo el reto de hoy. Sí. Iniciando un año muy bueno, creo yo. Espero. Muy lleno de desafíos en un montón de sentidos, pero todos muy buenos. Sí. Entonces, alegre de compartirlo contigo y con todos los que nos están escuchando el día de hoy. Esperamos celebrarlo en familia. Y iba a venir el mariachi, pero ya no alcanzó a venir. El mariachi. Entonces, lo dejamos para la próxima. El mariachi se hizo el loco en este caso, no fue el mariachi loco. Como diría Steve. Miren, ¿decimos la edad? ¿No decimos la edad? Sí, claro, por supuesto. Okay. Estoy cumpliendo 63 años. ¿60 o 70? No, 63 años. 63 años. Bien cumplidos. Sí. De 1962, el año de los buenos años, sí. Sí. Ya voy a buscar qué pasó en 1962, qué otras cosas sucedieron. Sucedieron muchas cosas buenas realmente. Efemérides del reto de hoy. Y estamos aquí hablando de... Estamos hablando de vida, le hemos llamado a esta serie Vida, Trabajo y Alma. Y hoy es el Día del Trabajo. Hoy también. Es el Día del Trabajo. Estamos aquí en Latinoamérica. En América Latina. Pues realmente... No sé si en todos los países, creo que no. No, pero tú sabes que este es un día que se celebra porque muchos descansan, sí. Pero es un día trágico. Sí. Cuando uno de alguna forma traza el origen de este día, es un día que se celebra por una matanza realmente, sí. ¿Verdad? Entonces es un poco complicado. Pero como alguien me dijo, o sea que el día del trabajo no se trabaja. El día del trabajo no se trabaja, sí. Pero los que nacimos este día somos muy trabajadores. Bárbaro. Sí. Pero es realmente un día en el cual se honra a los trabajadores. Esa es la razón principal. Y creo que es un buen día para hablar de uno de los principios más importantes y yo diría más, no sé cómo decirlo, más pasados por alto por nosotros los cristianos. Yo te digo que vivimos en un mundo que nos enseña a medir nuestro valor por lo que producimos. Sí, de acuerdo. Sí. Y por eso... nosotros dos nacimos en el seno de una familia que si algo es trabajadora. La familia es trabajadora, sí. ¿verdad? Trabajadora. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y desde chiquitos nos enseñaron a trabajar duro. Sí. El único día que no se trabajaba era el 1 de mayo realmente. Y el 1 de enero. Sí. El 1 de mayo y el 1 de enero. Porque hasta el 25 de diciembre creo que trabajábamos. Ahora trabajo. Entonces, cuanto más trabajamos, más útiles creemos que somos. Y uno dice, bueno, sí, es cierto, ¿verdad? Uno debe ser trabajador y debe ser, como esforzado, ¿verdad? Sí. Y valiente. Sí. Pero, y de alguna forma, como lo hemos dicho, y ayer y antier estamos diciendo la importancia del descanso y todo lo demás. Pero a veces en el fondo del alma hay esta idea de que, pero si yo no estoy produciendo, entonces nada pasa. Sí. O sea, nada pasa. Pero yo tengo un pasaje en Salmo 127 que plantea una realidad que creo que la pasamos por alto. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Tremendo. Creo que hay un principio acá. Dios trabaja mientras tú descansas. Sí. Y este es un principio que está por toda la Escritura, y cuando nosotros lo pasamos por alto, corremos el riesgo de desgastarnos en la vida, trabajando, y al final... pues el fruto que logramos no es lo que debería ser. Creo que hay otra cosa más. Creo que cuando de alguna forma creemos que los buenos resultados son por nuestro trabajo, es que queremos la medallita. Sí. Y queremos que nos digan, hey, te felicito, bien tú hecho, fuiste. sí. Mira,
Y mira, ¿cómo es que dijo Nabucodonosor? Mira la gran obra de mis manos. Y toda esta gran Babilonia la he edificado para mi nombre. Sí, digo, ajá. Entonces el Señor dijo, ajá. Veamos a ver si es cierto. Sí. Y es importante, la obra la hace el Señor. Sí. Nos bendice. Sí. Hemos hablado que tiene que haber esfuerzo, pero lo hemos dicho tantas veces desde aquí. Pero la forma en que Dios bendice es que bendice el esfuerzo de nuestras manos. El fruto de nuestras manos. Sí. Quizás una forma de decirlo, Iván. El éxito real, el éxito verdadero, no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la bendición y la obra de Dios en nuestras vidas. Sí, totalmente. Entonces, cuando pasamos esto por alto, creo que nos arriesgamos a vivir vidas que están dando, esforzándose, trabajando. Y entonces resulta que no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. Y nos desgastamos de una forma tal en que nuestra alma, yo he usado esta palabra, creo yo, en más de una ocasión esta semana, se vuelve un bagazo. Sí. Exprimida completamente. Y ayer te decía yo, no tenemos nada que ofrecer al Señor, porque todo lo que tenemos está seco, ¿verdad? Porque ha sido esforzarnos en la búsqueda de algo que podríamos haber logrado reposando en el Señor. Y no digo haraganeando, porque no. Nunca, ¿verdad? Nunca, menos nunca de nuestros labios ose salir semejante pensamiento. Sí. Pero es esta idea de vamos a dejar que Dios sea el que haga la obra en nosotros. Creo que este pasaje es precisamente esto. Mientras tú duermes, Dios sigue obrando. Mira, o sea que hay varias formas de ver esto. Uno puede decir, si no es por mí, no es por nadie. Sí, así. Eso no es cierto. Sí. Otra forma es decir, como es Dios el que obra, no voy a hacer nada. Sí. Ese es lo otro extremo. Sí, totalmente equivocado. Entonces tú no quieres decir, Chief dice a veces de esta expresión, pero yo te he oído interpretarlo un poquito diferente, que él dice que debemos esforzarnos en la gracia de Dios. Sí. Yo creo que son complementarias. Esforzarnos en la gracia de Dios. O sea, las cosas suceden por la gracia de Dios. Sí. Pero nos toca a nosotros hacer nuestro esfuerzo. Claro, es que la gracia nunca es contraria al esfuerzo. Sí. Es contraria al mérito. Sí, de acuerdo. Esa creo que es la clave. Y aquí uno tiene que entender que uno tiene que esforzarse, claro, por supuesto, pero no llevarse la medallita, como tú bien acabas de decir. Pero uno tiene que trabajar, por supuesto. Pero aquí el principio creo que es un poco más profundo. Uno tiene que entender que mientras uno duerme, Dios sigue obrando. O sea, que no todo depende de uno. Es otra forma de decirlo. O sea, ¿qué se logra cuando uno va a dormir? Por ejemplo, uno va a dormir. Entonces uno dice, yo voy a dormir porque necesito descansar. Necesito descansar porque la única forma de que yo tenga fuerzas en la mañana para levantarme, para ir a trabajar, para generar el dinero, para poder tener los recursos, para poder pagar el estilo de vida y la casa donde yo voy a tener a mi familia de la forma en que yo necesito tenerla, para que ellos puedan tener una casa donde todos puedan venir a descansar, para poder tener el dinero, para poder pagar la casa. Tú sabes, esa rueda interminable, ¿verdad?, en la cual estamos. La única forma es que yo me vaya a descansar. Y entonces me voy a descansar y, Señor, repon mis fuerzas para que yo pueda tener la energía en la mañana para poder ir a trabajar. Y uno no entiende que Dios no solamente, cuando me voy a dormir, no solamente me da las fuerzas, Él está trabajando también. Él está obrando en un sinfín de otras circunstancias para que mi vida pueda seguir. Mi vida no solo depende del descanso, no solo depende de mis fuerzas. De mis fuerzas. Entonces, el descanso es importante, pero no solo eso. Dios está obrando incluso cuando uno duerme. Entonces, uno tiene que dejar de cargar solo con lo que no puede controlar. No solo con lo que uno puede controlar. Uno tiene que dejar de cargar con lo que uno no puede controlar. Sí. Mira, entregárselo al Señor. Te cuento una historia corta de mi vida cuando yo era bastante joven, diría yo. Pero tenía mis 25, 28 años quizás. ¿Te acordás todavía? Ese fue hace algún rato. Yo recuerdo que yo tenía la iglesia puede ser así, que no faltas y el domingo que faltas es un desastre. Entonces yo estaba en varias cosas que al final tuve que salir de todas por un tiempo y tú sabes, ¿verdad? Pero ¿quién va a hacer esto? Si yo todos los domingos, si yo todos los sábados, si yo voy a traer, si yo preparo, entonces
fue tremendo para mí la enseñanza personal porque hicimos este cambio con Roxanita y para mí fue impresionante porque jamás era por la estrellita, por la medallita, pero el fin de semana que yo ya no estuve, había alguien con la alabanza, había alguien con los jóvenes, había alguien que hacía lo que hacía, quizás no lo hacía igual, pero la verdad es que en el fondo a veces tenemos el pensamiento, yo pienso en muchos que son líderes o pastores de algunos lugares, que piensan, Señor, si no es por mí, si yo quito mi granito de arena, se derrumba todo este edificio. Sí, pero no con orgullo, es como, no, es que nadie lo puede hacer como yo lo hago. Sí. Y quizás nadie lo puede hacer como uno lo hace, pero es un pensamiento. Pero yo te voy a decir algo, es un pensamiento bastante ingenuo. Sí. Es bastante ingenuo. Si la obra es del Señor, el Señor protege su obra. Y si esto no es así, voy a decir, si Vida Nueva depende de mí, ahora voy a decir así, qué mal está Vida Nueva. Sí. Esa es la mera verdad. Sí. Si la iglesia depende del pastor, qué mal está la iglesia. Sí. Creo que y yo aprecio cuando la iglesia aprecia al pastor, por supuesto, pero no debe funcionar de esa manera. Creo que a nivel de los que no son pastores, si todo depende, y ahí habla de la preparación de cada quien, ¿verdad? Si todo depende del papá o todo depende de la mamá, yo creo que habla de la mala preparación del papá y de la mamá. Sí. Y entiendo que hay diferentes facetas de la vida. Hemos conversado esto en otros momentos. De la pandemia, que estos días Facebook me ha recordado en varias ocasiones. De hace 5 años. De hace 5 años. Sí. Me han estado saliendo fotos, ¿verdad? Y he visto el cambio en mi peso, entre otras cosas. Qué bueno. Hace 5 años, sí, muy, muy radical el cambio en mi peso. Gracias a Dios, el cambio ha sido para abajo. Estas casi 60 libras para abajo. Sí, entonces... el cambio ha sido lunático, porque me veía como una luna hace 6 años, 5 años, sí, una luna llena, pero tremendo. Pero entonces, pero yo he estado pensando, yo te he dicho en varias ocasiones que la pandemia reveló la debilidad en muchos hogares, en muchas circunstancias. En todo, empresas, iglesias, sí, en todas las hogares, organizaciones, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando un hogar no se ha preparado para las eventualidades difíciles, entonces la crisis saca realmente esa debilidad. La pandemia fue lo que hizo, sacó las crisis, sacó las debilidades a flote. Pero uno tiene que entender, yo no puedo dejar que todo dependa de mí. Y Dios está trabajando. Dios es el primero al que yo tengo que descansar. O sea, yo no puedo tratar de tener todo controlado hasta lo último, porque entonces, número 1, es irreal. No puedo controlarlo todo. Número 2, es mucha falta de fe. O sea, es mucho no depender de Dios. Sí. ¿Y cuántas veces la Biblia dice otra cosa? Tú lo dijiste, lo que es nacido de la carne es. Sí. Eso no es espiritual. Mira, yo creo que aquí uno puede confundir, porque creo que el principio es muy bueno. Yo creo que cada líder tiene que tener un segundo muy claro. Sí. Creo que tiene que tener un equipo, una serie de equipos de personas. Creo que tiene que tener sistemas. Sí, redes de seguridad. Sí, por supuesto. Creo que sería bueno tener un ahorro, que conozco pocas iglesias que tengan buen ahorro, pero todo esto es importante. Pero aún todos estos elementos, no debemos de depender de esto como entender que dependemos de Dios, que el que obra es Dios. Ok, aquí te doy el principio. La paz viene de confiar, no de controlar. Fíjate, aquí hay un principio de liderazgo que es fuertísimo, y creo que es súper importante para quienes tenemos una responsabilidad de ser papás o de ser jefes o de ser pastores. Por supuesto que tenemos que tomar todas lo que tú acabas de decir, poner todas las redes de seguridad que nos toca poner dentro de la sensatez y la prudencia. Por supuesto, tenemos que poner todas las estructuras que la Biblia nos pide que pongamos, pero al fin y al cabo uno tiene que comprender que no todo depende de nuestra fuerza, sí. que no todo depende de nuestra capacidad, nuestro que Dios sistema, nuestro liderazgo, de nuestra estrategia. Sí. Que al fin y al cabo esta frase que Dios pelea nuestras batallas es cierta. O sea, es verdad que Éxodo 14 se aplica a nosotros. Dios, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice Éxodo 14:14. Qué tremendo, no me acordaba de ese pasaje. Ese pasaje es tremendo. O sea, Dios va a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo.
Entonces, si esto es cierto, la paz viene no de tener súper controlado las armas y la estrategia y los soldados. No es un problema de, tú sabes, en liderazgo, ¿verdad? Esta frase famosa, es que ellos tienen un problema no de indios, sino de flechas. De flechas. Esa era de mi papá, creo. Sí, mi papá, yo se lo he escuchado a varios. No es de flechas, sino de indios. No, aquí no es ni de indios ni de flechas. Aquí es un problema de en cuál Dios estás confiando realmente. Entonces la paz viene de confiar, no viene de controlar. Y cuando uno entiende, cuando uno comprende completamente que Dios está obrando, incluso cuando uno duerme, incluso cuando uno descansa. Y yo pienso que lo que hemos aprendido, ¿verdad? En el equilibrio entre vida, trabajo y alma, uno tiene que trabajar, sí, por supuesto. Claro, esforzadamente. Hay que trabajar esforzadamente. Pero hay una parte de todo esto que uno tiene que confiar. Hay que dejar que Dios obre. Y creo que hay un elemento más que yo agregaría aquí, que es que que tenemos que estar luchando las batallas del Señor. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Algunos están luchando batallas súper personales y que son quizás a veces hasta, yo no quiero decir hasta negativas, pero ponerle, a veces algunos están luchando por bandos políticos dentro de su trabajo. Sí. Eso no es una cosa de Son bien carnales. Es carnal, sí. O yo estoy luchando porque esa vecina me molesta y entonces me hace... y a veces, yo no sé si Dios pelea esa batalla. Con el perdón y respeto de la vecina, sí, me cae mal la vieja esa. Sí. Señora, haga algo con la señora esta decrépita, sí, ¿verdad? Sí, y como que decía que el hermano, esta señora antigua y sin ninguna gracia. Mira, qué bárbaro. Yo no sé si Dios nos pelea esas batallas. No, creo que no. Sí, yo también creo que no. Es que lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y ahí en ese sentido yo voy a añadir un elemento más. Que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. La velocidad de Dios no es nuestra velocidad. Y que Dios a veces se toma su tiempo. O sea, en los procesos en los cuales Él está avanzando, no es nuestra velocidad. Y Él no deja las cosas a medias. No. Él va en su tiempo, Él sigue obrando, incluso cuando nosotros no estamos notando el avance, ¿verdad? Porque nosotros decimos, si es de Dios, entonces seguro Él va a hacer algún truco de magia y va a hacer que las cosas sucedan inmediatamente. No, Él está obrando cuando nosotros estamos dormidos. Él está obrando cuando nosotros estamos descansando. Él está obrando y no necesita siempre de que nosotros metamos nuestras manotas para trabajar. Él quiere que nosotros confiemos. La clave de la paz no está en el control. La clave de la paz está en la confianza. Y si nosotros de verdad tenemos a un Dios que pelea nuestras batallas, vamos a decir, Señor, yo voy a hacer lo que me toca a mí, por supuesto, ¿verdad? No es que me voy a volver una vez más, no me voy a volver una amiba gigante y un ente que voy a dejar que todo me suceda. No, por supuesto, voy a ser diligente. Tantas veces que la Biblia habla de la diligencia. Pero habiendo sido diligente, habiendo hecho lo que Dios me pide que haga, voy a reposar en Él y voy a dejar que Él sea quien edifica la casa, quien vela por la ciudad, quien hace que las cosas sucedan, y voy a dejar que Él entonces se lleve la gloria. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que aun si yo estoy reposando, Dios sigue obrando, incluso cuando estoy dormido. Entonces voy a dejar de cargar con aquello que no puedo controlar. Voy a buscar la paz, no en el control, sino en la confianza. Voy a entender que Dios es superior que yo y Él está tomando la responsabilidad de ayudarme como Él ha dicho que Él quiere ayudarme, en las cosas de Él, con sus propósitos para su gloria. Y entonces cuando Él logre las cosas que Él quiere lograr, mi éxito, el éxito en la medida que Él determina el éxito, yo voy a estar en paz y voy a decir, Señor, esto ha sido para ti y quiero que sea para tu bien y te doy las gracias porque tú me permites disfrutarlo. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas este principio. No debemos descansar en nuestro control, sino en la confianza, en la fe que tenemos en Dios, en un Dios que obra. Pon tu confianza en el Señor y Él hará.
No todo depende de tu fuerza. Dios pelea tus batallas, realmente. Si tú dejas que Dios pelee tus batallas, las batallas que Él tiene preparadas para ti, en los momentos que Él tiene preparado para ti, entonces tú puedes estar tranquilo. Recuérdate, la paz no viene de que tú controles todo. Si tú eres especialmente uno de este tipo de personas que quieres estar en control completamente, nunca vas a tener en paz. La paz viene de confiar. Julito, feliz cumpleaños. Gracias, que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Y te dé mucha vida. Muchas gracias. El regalo después. No, tranquilo. Sí, después. Y a ti, que nos ves, que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.